En los árboles de las selvas de Centro y Sudamérica vive uno de los animales más lentos del mundo, el perezoso de 2 dedos o perezoso lineo. Su lentitud es legendaria y tiene una razón de ser. Su dieta se basa exclusivamente en hojas, que son muy poco nutritivas y difíciles de digerir. Para ahorrar energía, han desarrollado un metabolismo extremadamente lento. Se mueven tan poco que en su pelaje crecen algas, lo que les da un tono verdoso que les sirve de camuflaje entre las hojas. Son herbívoros estrictos y pasan casi toda su vida colgados boca abajo de las ramas de los árboles. La invención del transistor fue un punto de inflexión en la historia de la tecnología, y el primer ordenador que utilizó transistores en lugar de las voluminosas y poco fiables válvulas de vacío fue el TRADIC, desarrollado en 1954 por los laboratorios Bell. TRADIC era mucho más pequeño, rápido y fiable que los ordenadores anteriores. Aunque para los estándares actuales era una máquina muy simple, demostró el enorme potencial de la tecnología de transistores. Abrió el camino para la miniaturización de la electrónica y, en última instancia, para la creación de los ordenadores personales, los móviles y toda la tecnología digital que usamos hoy en día. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos innumerables estrellas. Pero, ¿qué pasa cuando una estrella como nuestro Sol llega al final de su vida? Después de agotar su combustible nuclear, estas estrellas no explotan en una supernova. En cambio, se desprenden de sus capas exteriores, formando una nebulosa planetaria, y lo que queda en el centro es un núcleo estelar increíblemente denso y caliente, llamado enana blanca. Una enana blanca tiene una masa similar a la del Sol, pero comprimida en un volumen parecido al de la Tierra. Son como los rescoldos de una estrella, que se irán enfriando muy lentamente durante miles de millones de años hasta convertirse en una enana negra. En las selvas de la cuenca del Congo vive nuestro pariente más cercano, junto con el chimpancé común, el bonobo, también conocido como chimpancé pigmeo. Son famosos por su comportamiento social pacífico y por usar el sexo para resolver conflictos. Pero también son usuarios de herramientas muy hábiles. Se ha observado que usan palos para buscar insectos, hojas grandes como paraguas para protegerse de la lluvia o como recipientes para beber agua. Curiosamente, en comparación con los chimpancés comunes, los bonobos parecen usar herramientas con más frecuencia en contextos relacionados con la alimentación y la comodidad, mostrando una gran flexibilidad cognitiva. Los cuervos de torre. Estas aves son increíblemente inteligentes, capaces de resolver problemas complejos. Un experimento inspirado en una de las fábulas de Esopo demostró su capacidad para entender la causalidad, un tipo de pensamiento que asociamos con filósofos como Aristóteles. En el experimento se les presentaba un tubo con agua y un trozo de comida flotando fuera de su alcance. Los cuervos, sin dudarlo, empezaban a coger piedras y a echarlas dentro del tubo para que el nivel del agua subiera y pudieran coger la comida. Entendían perfectamente la relación causa-efecto. Si meto un objeto sólido en el líquido, el nivel sube. Demuestra una capacidad de razonamiento abstracto que sigue sorprendiendo a los científicos. En 1854, Elisha Otis presentó un invento que cambiaría para siempre la arquitectura de las ciudades: el primer ascensor de seguridad. Hasta entonces, los ascensores eran plataformas elevadoras muy peligrosas, ya que si el cable se rompía, la cabina caía en picado. El ingenio de Otis fue un mecanismo de freno de seguridad. Consistía en un resorte que, en caso de que el cable perdiera tensión, se liberaba y enganchaba unas garras a unas guías dentadas a los lados del hueco, deteniendo la caída de la cabina de forma instantánea. Su demostración pública, en la que cortó el cable con un hacha mientras estaba en la plataforma, convenció a todo el mundo y abrió la puerta a la construcción de rascacielos. Las cebras de Burchell, la subespecie más común de cebra de las llanuras, tienen una estructura social muy interesante basada en harenes. Cada grupo familiar está compuesto por un macho dominante, el semental, y varias hembras con sus potros. El semental es el líder y el protector del grupo, y tiene el derecho exclusivo de aparearse con las hembras. Defiende a su harén de otros machos y de los depredadores. Las hembras dentro del grupo tienen una jerarquía propia, y los lazos entre ellas son muy fuertes. Permanecen juntas durante muchos años, incluso si el semental líder es reemplazado por otro más joven y fuerte. El río Amazonas es un universo de biodiversidad,
y en sus aguas vive uno de los peces de agua dulce más grandes y antiguos del mundo, el arapaima o pirarucú. Este pez puede llegar a medir más de 3 metros de largo y pesar más de 200 kilos. Es un verdadero fósil viviente con una característica muy primitiva. Necesita subir a la superficie para respirar aire atmosférico, ya que sus branquias no son suficientes para obtener todo el oxígeno que necesita en las aguas a menudo pobres en oxígeno de la Amazonia. Emite un sonido característico, como una tos, cada vez que sale a tomar aire. Los perezosos de garganta marrón. Esos animales lentos y adorables de las selvas de Centro y Sudamérica tienen una dieta muy especializada. Se alimentan casi exclusivamente de hojas y unas de sus favoritas son las del árbol de cecropia. Estas hojas no son muy nutritivas y son difíciles de digerir, lo que explica en parte su famoso metabolismo lento y su estilo de vida de bajo consumo energético. Pasan en pleno corazón de Londres. La histórica Torre de Londres guarda un secreto alado. No son solo sus muros los que protegen la corona, sino también sus residentes más famosos, los cuervos. Una antigua leyenda dice que si los cuervos abandonan la torre, la monarquía y el reino de Gran Bretaña caerán. Por eso, desde el reinado de Carlos II, en el siglo XVII, siempre se ha mantenido un grupo de al menos 6 cuervos en la fortaleza, cuidados por un maestro de cuervos. Para asegurarse de que no se escapen, se les recorta ligeramente un ala, un pequeño precio para garantizar la seguridad del reino. En las islas del archipiélago Kodiak, en Alaska, vive el rey indiscutible de los osos pardos, el oso Kodiak. Esta subespecie es la más grande de todas, con machos que pueden llegar a pesar hasta 680 kilogramos y medir más de 3 metros de altura cuando se ponen de pie. Su enorme tamaño se debe a una dieta rica y abundante, principalmente salmón, que remonta los ríos de la isla para desovar. Este aislamiento geográfico y la abundancia de recursos les ha permitido evolucionar hasta convertirse en uno de los carnívoros terrestres más grandes del planeta. En el mar Tirreno, cerca de la costa de Sicilia, una isla montaña escupe fuego y lava de forma casi constante. Es el volcán Stromboli, conocido desde la antigüedad como el faro del Mediterráneo. Lo asombroso de este volcán es su actividad persistente. Lleva en erupción continua, con pequeñas explosiones estrombolianas que lanzan fragmentos de lava incandescente al aire cada pocos minutos, desde hace al menos 2000 años. Esta regularidad lo convierte en uno de los volcanes más activos y predecibles del mundo, un espectáculo natural que ha fascinado a marineros y científicos durante siglos. En los ríos de corriente rápida de Camerún y Guinea Ecuatorial vive un anfibio de proporciones gigantescas, la rana Goliat. Es la rana más grande del mundo. Un ejemplar adulto puede medir hasta 32 centímetros de largo desde el hocico hasta la cloaca y pesar más de 3 kilogramos, casi como un gato doméstico. A pesar de su tamaño, son bastante tímidas. Se alimentan de insectos, crustáceos y otras ranas más pequeñas. Curiosamente, estos gigantes construyen una especie de nidos o piscinas semicirculares en los ríos para proteger a sus renacuajos, demostrando un comportamiento paternal poco común en las ranas. Cuando pensamos en los océanos, a menudo subestimamos su inmensidad. El Océano Pacífico, el más grande de todos, es tan vasto que es difícil de imaginar. Cubre más del 30% de la superficie total del planeta Tierra. De hecho, su área es mayor que la de toda la masa terrestre del mundo combinada. Alberga el punto más profundo conocido, la Fosa de las Marianas, y miles de islas volcánicas. Su nombre, Pacífico, se lo dio el explorador Fernando de Magallanes en 1520, quien lo encontró sorprendentemente calmado durante su travesía. ¿Sabías que la famosa estatua del pensador de Rodin no es solo un hombre reflexionando? En realidad, representa a Dante Alighieri, el autor de La Divina Comedia, contemplando las puertas del infierno. Originalmente, esta escultura era parte de un conjunto mucho más grande llamado Las Puertas del Infierno, inspirado directamente en la obra de Dante. El pensador estaba destinado a estar en la parte superior del portal, mirando hacia abajo a las almas condenadas. Con el tiempo, Rodin decidió que la figura tenía suficiente fuerza por sí misma y la convirtió en una escultura independiente, convirtiéndose en el icono universal de la reflexión profunda que conocemos hoy.
Los cocodrilos de agua salada que habitan en Australia son, sin lugar a dudas, los reptiles más grandes del mundo. Estos impresionantes depredadores pueden alcanzar longitudes de más de 6 metros y pesar más de 1 tonelada. Su tamaño no es su única característica notable. Son increíblemente adaptables y pueden vivir tanto en agua salada como en agua dulce, lo que les permite dominar una amplia gama de hábitats, desde ríos hasta estuarios y mar abierto. Su mordida es una de las más potentes del reino animal, lo que los convierte en los superdepredadores de su ecosistema. Si pudiéramos analizar la composición del universo, descubriríamos algo sorprendente. Alrededor del 75% de todos los átomos que existen son átomos de hidrógeno. Este elemento, el más simple de todos con solo un protón y un electrón, fue el primero en formarse después del Big Bang. Es la materia prima de la que se forman las estrellas. Dentro de las estrellas, el hidrógeno se fusiona para crear helio y posteriormente todos los demás elementos más pesados. Así que, en esencia, casi todo lo que vemos en el cosmos tiene su origen en este humilde y abundante átomo. Las nutrias de río tienen un comportamiento muy curioso y adorable. A menudo se les ve jugando con piedras. No lo hacen solo por diversión, aunque seguro que también disfrutan. Los científicos creen que este juego es una forma de practicar y perfeccionar sus habilidades de caza. Manipulan las piedras con sus patas delanteras, pasándoselas de una a otra o golpeándolas, lo que les ayuda a mejorar la coordinación y la destreza necesarias para abrir conchas de moluscos y crustáceos, que son una parte importante de su dieta. Es como un entrenamiento, pero mucho más entretenido. El primer juego de mesa del que tenemos constancia se llama Senet y se jugaba en el antiguo Egipto hace más de 5000 años. Se han encontrado tableros y fichas de Senet en tumbas faraónicas, incluida la de Tutankamón. El juego representa el viaje del alma por el más allá, el Duat. Cada casilla tenía un significado simbólico y el objetivo era mover todas tus fichas a lo largo del tablero y sacarlas antes que tu oponente, simbolizando un paso exitoso hacia la vida eterna. Aunque las reglas exactas se han perdido, los egiptólogos han propuesto varias reconstrucciones basadas en los textos y los tableros encontrados. El primer faro del que se tiene registro histórico fue el famoso Faro de Alejandría, construido en la isla de Faros, cerca de la costa de Egipto, en el siglo III a.C. Fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y una proeza de la ingeniería de su tiempo. Se estima que medía más de 100 metros de altura y su luz, producida por un gran fuego en la cima y reflejada por un espejo de bronce pulido, era visible a más de 50 kilómetros de distancia. Sirvió como guía para los marineros que navegaban hacia el bullicioso puerto de Alejandría durante más de 1500 años, hasta que varios terremotos lo destruyeron. Las jirafas reticuladas, una de las subespecies de jirafa, tienen un pelaje con un patrón de manchas poligonales muy distintivo, separadas por finas líneas blancas. Lo más fascinante es que el patrón de cada jirafa es completamente único. No hay dos iguales. Funciona como una huella dactilar humana. Los científicos pueden utilizar estos patrones para identificar a individuos concretos en la naturaleza, lo que les permite estudiar su comportamiento, sus movimientos y la dinámica de sus poblaciones sin necesidad de marcarlos físicamente. Además, se cree que estos patrones también sirven como camuflaje, rompiendo la silueta del animal entre los árboles. Hay una creencia popular que dice que la mayor parte del calor corporal se pierde por la cabeza, especialmente en climas fríos. Aunque la cifra del 80% es una exageración, la idea tiene una base real. La cabeza tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos cerca de la superficie de la piel y carece de la capa de grasa aislante que tenemos en otras partes del cuerpo. Cuando no llevamos gorro, la cabeza expuesta al frío no contrae sus vasos sanguíneos tan eficazmente como otras partes del cuerpo, por lo que sí se pierde una cantidad desproporcionada de calor por ella. Por eso, un buen gorro es tan importante para mantenerse caliente. En las montañas de Nueva Zelanda vive un loro increíblemente inteligente y travieso llamado kea. Estos pájaros son famosos por su insaciable curiosidad, que a menudo los lleva a desmontar objetos que encuentran. No es raro ver a un kea quitando los limpiaparabrisas de un coche, desatornillando tuercas o destrozando mochilas de excursionistas. No lo hacen con malicia, sino por un deseo innato de explorar y comprender su entorno.
Su inteligencia para resolver problemas es comparable a la de algunos primates, y este comportamiento destructivo es simplemente su forma de investigar el mundo. Cuando pensamos en búhos, nos los imaginamos como criaturas nocturnas, cazando al amparo de la oscuridad. Sin embargo, los búhos lapones, que viven en las regiones árticas, rompen esta regla. Durante el verano ártico, el sol no se pone durante meses, creando un día perpetuo. Para sobrevivir, estos búhos han evolucionado para cazar durante el día. Utilizan su increíble oído para detectar presas, como lemmings y otros pequeños roedores, moviéndose bajo la nieve o la vegetación, y se lanzan en picado para capturarlas, demostrando una adaptación asombrosa a su entorno extremo. Júpiter, el gigante gaseoso de nuestro sistema solar, es un mundo de extremos. Aunque su interior es increíblemente caliente, la temperatura en las capas superiores de su atmósfera es gélida, alcanzando los 145 grados bajo cero. Esta enorme diferencia de temperatura se debe a que las nubes superiores, compuestas principalmente de cristales de amoníaco helado, están muy lejos del núcleo caliente del planeta. Esta atmósfera fría y turbulenta es también el escenario de algunas de las tormentas más grandes y violentas del sistema solar, incluida la famosa Gran Mancha Roja. Los murciélagos vampiro, a pesar de su reputación siniestra, muestran un comportamiento social sorprendentemente altruista. Viven en colonias y dependen de la sangre para sobrevivir, pero no siempre tienen éxito en sus cacerías nocturnas. Si un murciélago no consigue alimentarse durante un par de noches, corre el riesgo de morir de hambre. Para evitarlo, sus compañeros de colonia que sí han comido regurgitan parte de la sangre que han consumido y la comparten con el individuo hambriento. Este acto de reciprocidad es crucial para la supervivencia del grupo y se basa en lazos sociales complejos. Hoy en día usamos el GPS en nuestros teléfonos y coches sin pensarlo, pero hubo un tiempo en que esta tecnología era exclusiva del ejército. El primer navegador GPS civil estuvo disponible para el público en 1983. Sin embargo, no fue un acto de generosidad sin más. Sucedió después de una tragedia. Un avión de pasajeros coreano se desvió de su ruta y entró por error en el espacio aéreo soviético, donde fue derribado. Tras este incidente, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció que el sistema de posicionamiento global, que hasta entonces era militar, estaría disponible para uso civil una vez que estuviera completamente operativo para evitar que catástrofes así volvieran a ocurrir. Al principio, la señal para los civiles era menos precisa intencionadamente, pero con el tiempo se liberó por completo, cambiando para siempre nuestra forma de viajar y orientarnos. En las profundidades oscuras del océano, donde no llega la luz del sol, muchos animales han desarrollado la capacidad de crear su propia luz. Es lo que se conoce como bioluminiscencia. Un ejemplo espectacular es la medusa atolla. Esta pequeña medusa tiene una estrategia de defensa increíble. Cuando es atacada por un depredador, no intenta huir. En su lugar, emite una serie de destellos de luz azul brillante, como una sirena de alarma. Este espectáculo de luces, conocido como alarma antirrobo bioluminiscente, tiene un propósito muy astuto: atraer la atención de un depredador aún más grande. La esperanza es que este nuevo depredador se interese por el atacante original de la medusa, dándole a ella la oportunidad de escapar en la confusión. Es una táctica de supervivencia brillante en todos los sentidos de la palabra. La idea de volar en un aparato que puede despegar y aterrizar en vertical ha fascinado a los inventores durante siglos, pero convertirla en realidad fue un reto enorme. El primer vuelo exitoso, aunque muy breve y precario, en un helicóptero fue realizado en 1907 por el inventor francés Paul Cornu. Su máquina era una estructura bastante simple, con dos rotores que giraban en direcciones opuestas para contrarrestar el par de torsión y evitar que el aparato girara sin control. El vuelo duró apenas 20 segundos y solo se elevó unos 30 centímetros del suelo. No fue un vuelo controlado como los que conocemos hoy, y la máquina era muy inestable, pero demostró que el concepto era viable. Fue el primer paso fundamental en la historia de la aviación de ala rotatoria, abriendo el camino para los sofisticados helicópteros que vemos hoy en día. ¿Sabías que la montaña más alta de toda Norteamérica se encuentra en Alaska? Se llama Denali, que en la lengua de los nativos athabascanos significa el grande o el alto.
Es una mole impresionante que se eleva más de 6.100 metros sobre el nivel del mar. Pero lo que la hace realmente espectacular no es solo su altura, sino su prominencia. Es decir, la altura que tiene desde su base hasta la cima. Si la mides así, es una de las montañas más altas del mundo, superando incluso al Everest. El clima en su cima es extremo, con temperaturas que pueden bajar hasta los 60 grados bajo cero y vientos huracanados. Solo los alpinistas más experimentados y preparados se atreven a desafiarla. Y hablando de cosas grandes, los canguros rojos son los marsupiales más grandes del planeta. Estos animales icónicos de Australia pueden llegar a medir más de 2 metros de altura cuando están de pie sobre sus patas traseras y pesar hasta 90 kilos. Son famosos por sus saltos, con los que pueden cubrir hasta 9 metros de distancia de una sola vez y alcanzar velocidades de más de 50 kilómetros por hora. Esta forma de moverse es súper eficiente energéticamente, lo que les permite recorrer grandes distancias por las áridas llanuras australianas en busca de comida y agua. Su color rojizo les sirve de camuflaje en el paisaje desértico. Si nos vamos al mundo de la música, el primer disco de vinilo de larga duración, el famoso LP, se introdujo en el año 1948. Fue una auténtica revolución. Hasta ese momento, los discos eran de 78 revoluciones por minuto y solo podían contener unos 3 o 4 minutos de música por cada cara. Eran frágiles y pesados, pero Columbia Records presentó su disco de 33 1/3 revoluciones, que podía almacenar más de 20 minutos de música por cara. Esto permitió por primera vez grabar sinfonías completas o álbumes conceptuales en un solo disco. Cambió para siempre la forma en que escuchamos y consumimos música, dando paso a la era del álbum. Los flamencos andinos son unas aves realmente fascinantes, no solo por su color rosado tan característico, sino por su increíble capacidad de adaptación. Viven en salares a gran altitud en la cordillera de los Andes, en lugares que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Imagínate las condiciones: temperaturas extremas, poco oxígeno y aguas muy salinas, casi tóxicas para la mayoría de seres vivos. Pero ellos han evolucionado para prosperar allí. Sus patas largas y delgadas están cubiertas por una piel gruesa que los protege del frío y de la salinidad del agua. Y su pico, con esa forma tan peculiar, es una herramienta perfecta para filtrar el lodo y el agua, capturando las pequeñas algas y crustáceos que son su alimento y que, curiosamente, les dan ese color rosado tan llamativo. Es un ejemplo asombroso de cómo la vida se abre camino en los entornos más inhóspitos del planeta. Y hablando de nuestro planeta, a menudo miramos al cielo y vemos la luna, pero pocas veces pensamos en la increíble velocidad a la que se mueve. Nuestro satélite natural orbita la Tierra a una velocidad de aproximadamente 3.680 km por hora. Para que te hagas una idea, eso es más de 3 veces la velocidad del sonido. Si un avión comercial pudiera volar a esa velocidad, daría la vuelta al mundo en poco más de 10 horas. Esta velocidad es el resultado de un equilibrio perfecto entre la fuerza de gravedad de la Tierra, que la atrae hacia nosotros, y su propia inercia, que la impulsa a seguir en línea recta. Gracias a este balance, la Luna se mantiene en una órbita estable, ni se escapa al espacio ni se estrella contra nosotros. Es una danza cósmica precisa y constante que ocurre sobre nuestras cabezas cada segundo. Del espacio inmenso pasamos al océano diminuto para hablar de los caballitos de mar pigmeos. Estas criaturas son maestros del camuflaje y un verdadero desafío para cualquier buceador que intente encontrarlos. Miden tan solo unos 2 centímetros de largo, más o menos el tamaño de una uña del dedo meñique. Viven aferrados a un tipo específico de coral llamado gorgonia, y su cuerpo ha evolucionado para imitar a la perfección la textura y el color de estas ramas de coral. Tienen pequeños bultos llamados tubérculos que se parecen a los pólipos del coral, lo que les permite mezclarse de una forma tan perfecta que son prácticamente invisibles para los depredadores y también para nosotros. Encontrar uno es como encontrar una aguja en un pajar, pero en versión submarina. Su existencia nos recuerda que en el océano hay maravillas de todos los tamaños. En los bosques de Norteamérica, durante la noche, se puede escuchar el ulular característico del búho de Virginia. Es una de las aves rapaces nocturnas más comunes y adaptables. Una curiosidad sobre ellos es su forma de anidar.
No construyen sus propios nidos desde cero, como hacen muchas otras aves. Son unos oportunistas. Prefieren ocupar cavidades naturales en los árboles, como huecos formados por ramas rotas, o incluso se apropian de nidos abandonados por otras aves grandes, como halcones o cuervos. Esto les ahorra una gran cantidad de tiempo y energía que pueden dedicar a la caza de roedores, conejos y otros pequeños animales durante la noche. Volvemos a Europa, al lujo y la opulencia del Palacio de Versalles en Francia. En 1684 se instaló allí uno de los primeros ascensores de la historia, conocido como la silla voladora. No era un ascensor eléctrico como los de hoy, por supuesto. Funcionaba con un sistema de contrapesos y poleas, operado manualmente por sirvientes. Fue construido para el rey Luis XIV, que ya era mayor y sufría de gota, para que pudiera subir a sus aposentos en el primer piso sin tener que usar las escaleras. Era un lujo exclusivo para el rey y una maravilla de la ingeniería de la época. Cada año, en la sabana del Masai Mara, en Kenia, tiene lugar uno de los mayores espectáculos de la naturaleza: la Gran Migración. Y aunque los ñus son los protagonistas, no viajan solos. Las cebras de llanura también participan en este épico viaje en busca de pastos frescos y agua. Las cebras suelen ir en la vanguardia de la migración. Se cree que esto se debe a que prefieren comer las partes más altas y duras de la hierba, dejando los brotes más tiernos para los ñus que vienen detrás. Su migración es un ciclo vital que sigue el ritmo de las lluvias y que sostiene a todo el ecosistema, atrayendo a depredadores como leones y hienas. En la inmensa selva del Amazonas, en Sudamérica, vive la serpiente más pesada del mundo, la anaconda. Estos reptiles gigantes pueden llegar a medir hasta 9 metros de largo y pesar más de 200 kilos. No son venenosas, son constrictoras. Acechan a sus presas, que pueden ser desde capibaras y tapires hasta caimanes, cerca de la orilla de los ríos. Cuando un animal se acerca a beber, la anaconda ataca con una velocidad increíble. Se enrosca a su alrededor y aprieta hasta asfixiarlo. Luego, gracias a su mandíbula desencajable, puede tragarse a la presa entera. Pasan la mayor parte de su vida en el agua, donde son mucho más ágiles que en tierra. El radar, esa tecnología que nos permite detectar objetos a distancia, fue desarrollado principalmente por el físico escocés Robert Watson Watt en 1935. Su sistema, llamado Chain Home, fue crucial para la defensa de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Funcionaba emitiendo ondas de radio que, al chocar con un objeto como un avión, rebotaban y eran detectadas por un receptor. Esto permitía saber la ubicación y la distancia de los aviones enemigos mucho antes de que fueran visibles. Las mantis religiosas son unas cazadoras excepcionales, y parte de su éxito se debe a su increíble flexibilidad. Son los únicos insectos que pueden girar la cabeza 180 grados. Esta habilidad les permite escanear su entorno en busca de presas o depredadores sin tener que mover el resto de su cuerpo, lo que las mantiene perfectamente camufladas. Es como tener visión panorámica sin moverse un centímetro. El primer semáforo eléctrico de 3 colores, rojo, ámbar y verde, se instaló en Cleveland, Ohio, en 1914. Antes de eso, el tráfico era un caos o se controlaba con semáforos manuales de solo 2 colores. La adición del color ámbar fue clave, ya que advertía a los conductores del cambio inminente, dando tiempo para detenerse de forma segura y haciendo el flujo del tráfico mucho más ordenado y menos peligroso. El Gran Lago Salado, en el estado de Utah, Estados Unidos, es un cuerpo de agua realmente peculiar. Como su nombre indica, es extremadamente salado, mucho más que el océano. Su salinidad varía dependiendo del nivel del agua, pero puede llegar a ser hasta 8 veces mayor que la del agua de mar. Esto se debe a que es un lago endorreico, lo que significa que el agua fluye hacia él, principalmente desde ríos que arrastran minerales y sales de las montañas, pero no tiene ninguna salida. El agua se evapora, dejando atrás los minerales y concentrando la salinidad a lo largo de miles de años. La araña viuda negra es famosa por su potente veneno, pero hay una distinción importante que hacer. Son las hembras las que son peligrosas. El veneno de la hembra es significativamente más potente que el del macho, que es mucho más pequeño y raramente muerde a los humanos.
El veneno de la hembra contiene una neurotoxina que puede causar dolor muscular intenso, calambres y otros síntomas sistémicos en los humanos. A pesar de su temible reputación, estas arañas no son agresivas y solo muerden en defensa propia, por ejemplo, cuando se sienten aplastadas o atrapadas. La idea de comunicarse instantáneamente a través del Océano Atlántico fue un sueño durante mucho tiempo, hasta que se hizo realidad en 1866 con la finalización del primer cable telegráfico transatlántico permanente y exitoso. Hubo intentos anteriores, como uno en 1858, que funcionó solo unas pocas semanas, pero fue el cable tendido por el buque Great Eastern el que estableció una conexión duradera entre Irlanda y Terranova. Este logro revolucionó la comunicación global, reduciendo el tiempo para enviar un mensaje de semanas, lo que tardaba un barco a solo unos minutos. Marcó el comienzo de una nueva era de conexión instantánea a nivel mundial. La exploración espacial nos ha llevado a planetas lejanos, y Venus fue uno de los primeros objetivos. En 1961, la Unión Soviética lanzó la sonda Venera 1, convirtiéndose en el primer objeto creado por el hombre en volar cerca de otro planeta. Aunque se perdió la comunicación con la sonda antes de que llegara a su destino, su lanzamiento fue un hito histórico. Abrió el camino para futuras misiones que nos revelarían los secretos del infernal clima de Venus, con sus altas temperaturas y su atmósfera densa y corrosiva. En los desiertos de Australia vive una de las serpientes más temidas del mundo, el taipán del interior. Esta serpiente ostenta el récord de tener el veneno más tóxico de todas las serpientes terrestres. Una sola mordedura contiene suficiente veneno para matar a un gran número de personas adultas. Su veneno es una compleja mezcla de neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, provocando parálisis muy rápidamente. Afortunadamente, es una serpiente muy tímida y rara vez se encuentra con humanos, y cuando lo hace, prefiere huir antes que atacar. Los koalas son uno de los símbolos de Australia, pero no todos son iguales. Los que viven en la región de Queensland, al norte, son notablemente más pequeños que sus parientes del sur, en estados como Victoria. Los koalas de Queensland tienen un pelaje más corto y de color grisáceo, mientras que los del sur son más grandes, robustos y tienen un pelaje más espeso y marrón para soportar los inviernos más fríos. Estas diferencias son una adaptación directa al clima y la vegetación de cada región, un claro ejemplo de cómo una misma especie evoluciona para sobrevivir en distintos ambientes. El ingenio humano ha superado grandes obstáculos, como subir una montaña en tren. En 1869 se inauguró en Estados Unidos el primer ferrocarril de cremallera del mundo, el Mount Washington Cog Railway. Para superar las pendientes increíblemente empinadas de la montaña, el sistema utiliza una rueda dentada en la locomotora que engrana con un tercer raíl dentado, la cremallera, situado en el centro de la vía. Esto permite al tren literalmente trepar por la montaña de forma segura. Una tecnología revolucionaria que todavía se usa hoy en día en zonas montañosas de todo el mundo. Los ornitorrincos son uno de los animales más extraños del mundo. Parecen una mezcla de varios animales. Tienen pico de pato, cola de castor y patas de nutria. Pero una de sus características más sorprendentes y menos conocidas es que los machos son venenosos. En sus patas traseras tienen unos espolones huecos de aproximadamente 1 centímetro de largo, conectados a una glándula que produce veneno. Utilizan estos espolones principalmente durante la temporada de apareamiento, en peleas con otros machos por el territorio o por las hembras. Aunque el veneno no es letal para los humanos, se dice que el dolor que provoca es absolutamente insoportable y puede durar semanas o incluso meses. Este rasgo los convierte en uno de los pocos mamíferos venenosos del mundo, añadiendo otra capa de rareza a este animal ya de por sí único. La historia de la guerra de Troya, inmortalizada por Homero en la Ilíada, ha sido durante mucho tiempo una mezcla de mito y realidad. Sin embargo, la arqueología ha demostrado que la ciudad de Troya existió de verdad. Sus ruinas se encuentran en la actual Turquía, y las excavaciones han revelado que no fue una sola ciudad, sino una serie de ciudades construidas una encima de la otra a lo largo de milenios. La famosa muralla de Troya, que resistió el asedio de los griegos durante 10 años según la leyenda, data en sus partes más antiguas de alrededor del año 3000 a.C. Estas impresionantes fortificaciones fueron construidas y reconstruidas varias veces.
lo que indica la importancia estratégica y la riqueza de la ciudad. Ver esas murallas hoy en día es como tocar una página de la historia y la mitología. Cuando pensamos en leones, la mayoría imaginamos las vastas llanuras de África. Sin embargo, existe una pequeña población de leones que sobrevive en un lugar muy diferente: los leones asiáticos. Estos majestuosos felinos, que son una subespecie ligeramente diferente de sus primos africanos, hoy en día solo se encuentran en un único lugar del mundo: el Parque Nacional del Bosque de Gir, en el estado de Gujarat, en la India. Hace siglos, su territorio se extendía desde Grecia hasta la India, pero la caza y la pérdida de hábitat los llevaron al borde de la extinción. A principios del siglo XX quedaban menos de 20 ejemplares. Gracias a un esfuerzo de conservación monumental, la población se ha recuperado y ahora cuenta con varios cientos de individuos, aunque siguen siendo una especie vulnerable que vive en un área muy restringida. Entre las icónicas cebras de rayas blancas y negras, existe una subespecie muy curiosa en Etiopía conocida como la cebra sin crines. Como su nombre indica, su principal característica es la ausencia o la escasez de la crin erizada que normalmente vemos en otras cebras. Es una variación genética natural que se ha mantenido en una población aislada. Aunque se parecen mucho a la cebra común, esta pequeña diferencia las hace únicas. Desafortunadamente, están en peligro de extinción debido a la caza y la pérdida de su hábitat, lo que las convierte en una rareza que podría desaparecer. Ahora, viajemos al espacio. El primer telescopio de partículas fue diseñado para detectar algo invisible a nuestros ojos: los rayos cósmicos. Estas partículas de alta energía viajan por el universo a velocidades cercanas a la de la luz y nos dan pistas sobre fenómenos tan extremos como las supernovas o los agujeros negros. Estos telescopios no usan lentes como los ópticos, sino detectores especiales para capturar estas misteriosas partículas. En las costas de Sudáfrica, las nutrias del Cabo son unas cazadoras muy hábiles. Su presa favorita son los pulpos, que no son nada fáciles de atrapar. Las nutrias usan su inteligencia y agilidad para perseguirlos entre las rocas y los arrecifes. A menudo las verás golpeando a los pulpos contra las rocas para ablandarlos antes de comérselos. El punto más alto de la Antártida es el Monte Vinson, una imponente montaña que se eleva casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Escalarlo es un desafío enorme, no solo por su altura, sino por las condiciones extremas del continente helado, con vientos huracanados y temperaturas que pueden bajar de los 40 grados bajo cero. Solo los alpinistas más experimentados se atreven a enfrentarse a él. Los cuervos de Nueva Guinea también son conocidos por su inteligencia y su uso de herramientas. Se ha observado cómo seleccionan hojas específicas y las modifican para usarlas como una especie de esponja o cepillo. Con ellas limpian sus otras herramientas, como las ramitas que utilizan para sacar insectos de la madera. Es un comportamiento complejo que demuestra su capacidad de planificación. La primera nave espacial en visitar Plutón fue la sonda New Horizons de la NASA, que llegó a su destino en el año 2015. Después de un viaje de casi 10 años y 5.000 millones de kilómetros, nos envió las primeras imágenes detalladas de este mundo helado y de su luna más grande, Caronte, revelando montañas de hielo, llanuras de nitrógeno congelado y un paisaje mucho más complejo de lo que nadie imaginaba. En las densas selvas de África Central, los chimpancés demuestran una inteligencia y una capacidad de cooperación asombrosas, especialmente cuando se trata de cazar. Una de sus presas favoritas son los monos colobos rojos. Lejos de ser una caza oportunista, los chimpancés organizan cacerías coordinadas y estratégicas. Un grupo se encarga de acorralar y perseguir a los monos a través de las copas de los árboles, mientras otros chimpancés bloquean las posibles rutas de escape. Esta cooperación compleja, que implica roles definidos y comunicación, es una de las pruebas más claras de sus avanzadas habilidades sociales y cognitivas. El panda rojo, con su pelaje rojizo y su adorable apariencia, tiene una adaptación muy práctica y encantadora para el frío. Viven en las regiones montañosas del Himalaya, donde las temperaturas pueden ser muy bajas. Para mantenerse calientes, especialmente mientras duermen, utilizan su larga y frondosa cola como si fuera una bufanda. Se acurrucan y envuelven su cola alrededor de su cuerpo y su cara, cubriéndose para conservar el calor corporal.
Esta simple pero eficaz estrategia les permite sobrevivir a las gélidas noches en su hábitat natural, demostrando una vez más la ingeniosa adaptación de los animales a su entorno. En los bosques de Australia y el sudeste asiático, las hormigas verdes tejedoras construyen sus hogares de una manera única y cooperativa. No usan barro ni cavan en la tierra. En su lugar, tejen nidos impresionantes utilizando hojas vivas de los árboles. Para unir estas hojas, las hormigas obreras forman cadenas humanas, tirando de los bordes de las hojas para juntarlos. Luego, traen a las larvas de la colonia. Al apretar suavemente a las larvas, estas segregan una seda pegajosa que las obreras utilizan como pegamento para unir las hojas. Este asombroso trabajo en equipo crea refugios resistentes y bien camuflados. La invención de la escritura fue un punto de inflexión en la historia humana, y todo comenzó con un sistema muy primitivo. El primer alfabeto conocido es el proto-sinaítico, que surgió alrededor del año 1900 a.C. en la península del Sinaí. Fue desarrollado por pueblos de habla semítica que trabajaban en las minas de turquesa egipcias. Tomaron prestados algunos jeroglíficos egipcios, pero, en lugar de usarlos para representar palabras completas, los adaptaron para representar sonidos consonánticos de su propio idioma. Este principio revolucionario, un símbolo por un sonido, fue la base de la que evolucionaron el alfabeto fenicio y, posteriormente, el griego, el latino y casi todos los alfabetos modernos. En el río Irrawaddy, en Myanmar, se da una de las colaboraciones más extraordinarias entre humanos y animales salvajes. Los pescadores locales han desarrollado una relación de cooperación con los delfines del Irrawaddy. Los pescadores golpean el costado de sus botes para llamar a los delfines, quienes responden guiando a los bancos de peces directamente hacia las redes de los pescadores. Los delfines se benefician al atrapar fácilmente a los peces que se desorientan o intentan escapar de la red. Esta tradición, que se ha transmitido durante generaciones, es un raro y hermoso ejemplo de mutualismo entre nuestra especie y los delfines. Cuando pensamos en el algodón, solemos pensar en la ropa, pero ¿por qué la planta produce esa fibra tan suave? La respuesta está en la supervivencia. Las fibras blancas y esponjosas que conocemos como algodón son en realidad una protección para las semillas de la planta. Cuando la cápsula de la semilla madura y se abre, esta masa de fibra actúa como una vela o un paracaídas. El viento la atrapa y transporta las semillas a nuevos lugares, lejos de la planta madre. Esto evita la competencia por los recursos y permite a la especie colonizar nuevos territorios, asegurando su dispersión y continuación. Cada año, en Botsuana tiene lugar uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza, la migración de las cebras de Chapman. Miles de estas cebras, que se distinguen por tener rayas más anchas y unas franjas grises entre las negras, recorren cientos de kilómetros entre el delta del Okavango y las llanuras de Makgadikgadi. Este viaje épico, impulsado por la búsqueda de agua y pastos frescos, es una de las migraciones de mamíferos terrestres más largas de África y un testimonio increíble de la resistencia y los instintos de estos animales. El vasto y misterioso río Amazonas alberga una criatura sorprendente, el manatí amazónico. Es el mamífero acuático más grande de la cuenca del Amazonas y, a diferencia de sus parientes marinos, vive exclusivamente en agua dulce. Se alimenta de plantas acuáticas y pasa la mayor parte de su tiempo pastando tranquilamente en los ríos y lagos. Debido a sus hábitos lentos y pacíficos, a menudo se le llama vaca marina. Es una especie fundamental para mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos de la región. Los perezosos de dos dedos, también conocidos como unau, son famosos por su estilo de vida extremadamente lento. Pasan casi toda su existencia colgados boca abajo de las ramas de los árboles. Para moverse, utilizan sus dos largas y curvas garras en cada pata delantera. Estas garras funcionan como ganchos increíblemente fuertes, permitiéndoles trepar y colgarse con un mínimo esfuerzo. Su anatomía está tan adaptada a esta vida que en realidad les resulta muy difícil caminar por el suelo. En 1993, Internet experimentó una transformación radical con el lanzamiento de Mosaic. Fue el primer navegador web que popularizó el uso de Internet al permitir mostrar imágenes junto al texto en la misma ventana, en lugar de en ventanas separadas. Tenía una interfaz gráfica muy intuitiva, con botones para retroceder, avanzar y recargar.
Mosaic hizo que navegar por la incipiente World Wide Web fuera accesible para el público general, sentando las bases para todos los navegadores que usamos hoy en día, como Chrome, Firefox o Safari. En la superficie del océano, a merced de los vientos, navega una criatura fascinante, la medusa vela, o Velleia velleia. Técnicamente no es una medusa, sino una colonia de pólipos. Lo más llamativo es su pequeña vela triangular y rígida que se eleva sobre un flotador ovalado de color azul. Esta vela atrapa el viento y propulsa a la colonia a través del océano. Dependiendo de la orientación de la vela, navegarán hacia la derecha o hacia la izquierda del viento, lo que a menudo provoca que miles de ellas acaben varadas en las playas tras fuertes vientos. Los canguros son famosos por sus saltos, pero ¿tienes idea de lo lejos que pueden llegar? El canguro gris oriental, una de las especies más grandes, es un atleta olímpico en el reino animal. Con un solo impulso de sus poderosas patas traseras puede cubrir una distancia de hasta 9 metros. Eso es más que la longitud de un autobús pequeño. Y no solo saltan lejos, también pueden alcanzar velocidades de más de 50 km por hora. Este increíble sistema de locomoción les permite desplazarse eficientemente por las vastas llanuras de Australia, ahorrando energía en cada salto gracias a sus tendones elásticos que actúan como resortes. Antes de Spotify, de los CD y hasta de los vinilos, hubo un formato que revolucionó la forma en que escuchábamos música en cualquier lugar. El casete de audio fue introducido por la empresa Philips en 1963. Por primera vez, la gente podía grabar sus propias mezclas de canciones de la radio y llevarse su música favorita a todas partes con los reproductores portátiles como el Walkman. Este pequeño objeto de plástico con 2 carretes de cinta magnética democratizó la música y se convirtió en un icono cultural de varias generaciones, un símbolo de libertad y personalización auditiva. Las águilas culebreras son unas cazadoras especializadas con una dieta que a muchos les daría escalofríos. Como su nombre indica, se alimentan principalmente de serpientes, incluidas las más venenosas como las víboras. Pero, ¿cómo lo hacen sin sucumbir al veneno? Tienen varias adaptaciones geniales. Sus patas están cubiertas de escamas gruesas y duras que actúan como una armadura contra las mordeduras. Además, su técnica de caza es impecable. Atacan a la serpiente por la cabeza con sus garras afiladas para inmovilizarla rápidamente, evitando que el reptil pueda defenderse. Es un espectáculo de precisión y valentía en la naturaleza. Cuando pensamos en el desierto de Arabia, nos imaginamos un mar interminable de dunas de arena. Y aunque en gran parte es así, este vasto desierto esconde auténticos paraísos, los oasis. Estas islas de vida en medio de la aridez son posibles gracias a fuentes de agua subterránea que emergen a la superficie. Y en estos oasis, el árbol más emblemático y vital es la palmera datilera. Durante milenios, los dátiles han sido un alimento fundamental para las poblaciones del desierto, proporcionando energía y nutrientes esenciales para sobrevivir en uno de los entornos más hostiles del planeta. Los monos ardilla, esos pequeños y ágiles primates de las selvas de América Central y del Sur, llevan la vida social a otro nivel. Viven en tropas que pueden ser gigantescas, llegando a reunir hasta 500 individuos. Imagínate el ruido y la actividad. Estos grupos tan grandes les ofrecen una gran ventaja, la seguridad en número. Con tantos ojos y oídos alerta, es mucho más difícil que un depredador, como un águila o un jaguar, los sorprenda. Dentro de la tropa se forman subgrupos y jerarquías complejas, y se comunican constantemente con una increíble variedad de chillidos y silbidos. El río Amazonas es un universo de biodiversidad y alberga algunas de las criaturas más extrañas del planeta. Una de ellas es el bagre candirú, a veces llamado pez vampiro. Este pez diminuto y translúcido es famoso por su comportamiento parásito. Se siente atraído por la urea que liberan los peces más grandes a través de sus branquias. El candirú nada hacia la fuente, se introduce en las branquias del pez huésped y utiliza unas espinas para anclarse. Una vez allí, se alimenta de la sangre del pez. Es un ejemplo extremo y algo espeluznante de especialización en el mundo natural. Los perezosos son famosos por su lentitud, y hay una razón biológica muy sólida para ello. Los perezosos de 3 garras, en particular, tienen uno de los metabolismos más lentos de todos los mamíferos.
Su dieta, basada principalmente en hojas, es muy baja en nutrientes y calorías. Para sobrevivir con tan poca energía, han evolucionado para moverse lo menos posible. Pasan la mayor parte de su vida colgados de los árboles, y su lentitud es una estrategia de supervivencia, no un signo de pereza. Les ayuda a conservar energía y también a pasar desapercibidos para los depredadores. Hoy en día, la memoria RAM es algo que damos por sentado en cualquier ordenador o teléfono. Pero hubo un tiempo en que la idea de que un ordenador pudiera almacenar y acceder a datos de forma rápida y aleatoria era pura ciencia ficción. El primer ordenador en utilizar memoria RAM fue el Whirlwind OA, completado en 1951 en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Utilizaba núcleos de ferrita magnética para almacenar bits de información. Este avance fue un salto gigantesco en la historia de la computación, permitiendo por primera vez el procesamiento de datos en tiempo real y sentando las bases para toda la informática moderna. Las estrellas no son todas iguales, vienen en una asombrosa variedad de tamaños, temperaturas y composiciones. Un tipo particularmente interesante son las estrellas de carbono. Se trata de estrellas gigantes rojas que se encuentran en las últimas etapas de su vida. Lo que las hace especiales es que su atmósfera tiene más carbono que oxígeno. Este exceso de carbono se produce en su interior a través de reacciones nucleares y luego es dragado hacia la superficie. Este carbono forma moléculas como el hollín, que absorben la luz azul y le dan a la estrella un espectacular color rojo rubí. Normalmente asociamos a los chimpancés con las selvas y los árboles, pero son mucho más adaptables de lo que pensamos. Se ha descubierto que los chimpancés occidentales, especialmente los que viven en las sabanas de Senegal, utilizan cuevas de manera regular. No solo las usan para refugiarse del calor extremo del mediodía, que puede superar los 40 grados Celsius, sino que también las utilizan como lugares para socializar, asearse e incluso jugar. Este comportamiento demuestra una increíble flexibilidad y capacidad para resolver problemas, utilizando los recursos de su entorno de formas inesperadas para mejorar su calidad de vida. Las nutrias de mejillas blancas, también conocidas como nutrias sin garras, tienen una técnica de caza muy curiosa. A diferencia de otras nutrias que usan sus afiladas garras para atrapar presas, estas han optado por otra herramienta: sus dientes. Viven en África y se alimentan principalmente de cangrejos y otros crustáceos con caparazones duros. Como sus garras no son lo suficientemente fuertes para romperlos, usan sus potentes molares. Con una destreza increíble, manipulan los cangrejos con sus patas delanteras, los colocan en la posición correcta y aplican la presión justa con su mandíbula para quebrar el caparazón y acceder a la carne del interior. Es un ejemplo perfecto de cómo una especie se adapta para explotar un nicho de alimento específico. Mucha gente piensa que el Mont Blanc es la montaña más alta de Europa, pero en realidad, ese título le pertenece al monte Elbrus. Situado en la cordillera del Cáucaso, en el sur de Rusia, el Elbrus es un volcán inactivo con dos cumbres gemelas. La más alta de ellas alcanza los 5.642 metros sobre el nivel del mar, superando al Mont Blanc por más de 800 metros. Geográficamente, la línea que divide Europa y Asia pasa por la cordillera del Cáucaso, colocando al Elbrus justo en el lado europeo. Escalarlo es un gran desafío para los alpinistas, no solo por su altitud, sino también por su clima impredecible y sus glaciares. Los cuervos de Torres Strait, que viven en las islas entre Australia y Nueva Guinea, han demostrado una habilidad asombrosa para la fabricación de herramientas. Estos pájaros inteligentes no se conforman con usar cualquier rama que encuentren. Seleccionan cuidadosamente ramitas y hojas de ciertas plantas y las modifican para crear herramientas con forma de gancho. Con su pico, doblan y dan forma a la ramita hasta conseguir una curva perfecta. Este gancho les sirve para extraer larvas de insectos y otros pequeños invertebrados de los agujeros de los árboles y de la corteza. Lo más increíble es que no es un comportamiento aprendido al azar, parece ser una tradición cultural que se transmite entre ellos, demostrando un nivel de sofisticación que rara vez se ve fuera de los primates. En 1965, la humanidad recibió sus primeras imágenes cercanas de otro planeta gracias a la sonda Mariner 4 de la NASA. Fue el primer satélite que sobrevoló con éxito Marte y envió fotografías a la Tierra. La misión fue un hito histórico. Las 22 imágenes que capturó revelaron un paisaje lleno de cráteres, similar al de la Luna.
lo que sorprendió a los científicos que esperaban un mundo más parecido a la Tierra. Aunque la calidad de las imágenes era baja para los estándares actuales, cada una tardaba horas en transmitirse bit a bit, fueron revolucionarias. Cambiaron por completo nuestra percepción de Marte, mostrando que era un mundo antiguo y geológicamente inactivo, y sentaron las bases para todas las futuras exploraciones del planeta rojo. En las selvas del sudeste asiático, las serpientes arborícolas verdes son maestras del camuflaje y la emboscada. Su color verde brillante les permite mezclarse perfectamente con el follaje de los árboles, haciéndolas casi invisibles tanto para sus presas como para sus depredadores. En lugar de cazar activamente, estas serpientes prefieren esperar pacientemente. Se cuelgan de una rama, inmóviles, a menudo con la parte delantera de su cuerpo formando una S. Cuando un lagarto, una rana o un pequeño pájaro se acerca lo suficiente, la serpiente se lanza con una velocidad increíble, atrapando a su víctima por sorpresa. Su veneno, aunque no es mortal para los humanos, es muy efectivo para paralizar rápidamente a sus pequeñas presas. Los koalas de Nueva Gales del Sur, en Australia, se enfrentan a una creciente amenaza debido a la expansión de las ciudades. A medida que los suburbios crecen, los bosques de eucaliptos, que son su único hogar y fuente de alimento, se fragmentan y desaparecen. Esto obliga a los koalas a bajar de los árboles y cruzar zonas urbanas en busca de nuevos territorios y alimento. Este viaje es increíblemente peligroso. Muchos son atropellados por coches o atacados por perros domésticos. Además, el estrés de vivir en un entorno fragmentado los hace más vulnerables a enfermedades. Los conservacionistas trabajan para crear corredores de vida silvestre y proteger los hábitats restantes, pero la supervivencia de estas poblaciones de koalas depende de encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza. El año 1825 marcó un antes y un después en la historia del transporte con la inauguración del primer ferrocarril de vapor público del mundo, el Stockton and Darlington Railway en el noreste de Inglaterra. Aunque ya existían locomotoras de vapor, se usaban principalmente en minas para transportar carbón. Este fue el primer ferrocarril diseñado para transportar tanto mercancías como pasajeros en una línea abierta al público. La locomotora, llamada Locomotion número 1 y diseñada por el famoso ingeniero George Stephenson, tiró de un tren lleno de vagones de carbón y un coche de pasajeros especialmente construido. Este evento demostró que el transporte por ferrocarril era viable y eficiente, desencadenando la era del ferrocarril que transformaría la industria y la sociedad en todo el mundo. Las arañas errantes brasileñas son famosas por su potente veneno, pero también por su comportamiento cazador. A diferencia de muchas arañas que tejen telas y esperan pacientemente a sus presas, estas arañas son cazadoras activas. Por la noche, abandonan sus refugios y se desplazan por el suelo de la selva en busca de insectos, pequeños reptiles e incluso ratones. Su nombre berrante viene precisamente de este hábito de vagar por el suelo del bosque en lugar de permanecer en una telaraña. Ese pitido que escuchamos en la caja del supermercado tiene una historia que se remonta a 1974. El primer producto en ser escaneado con un código de barras fue un paquete de chicles de la marca Wrigley. Ocurrió en un supermercado de Ohio, Estados Unidos. Aquel simple escaneo marcó el inicio de una revolución en el comercio minorista, automatizando el proceso de compra y gestión de inventario, un sistema que hoy es fundamental en tiendas de todo el mundo. En los lagos salinos de gran altitud de los Andes podemos encontrar una de las aves más espectaculares del mundo, el flamenco chileno. Estas aves tienen una forma muy especializada de alimentarse. Usan su pico curvo, que está equipado con unas estructuras parecidas a peines llamadas lamelas, para filtrar el agua y el lodo. Al hacerlo, atrapan las diminutas algas y pequeños crustáceos que constituyen su dieta. Son estos organismos los que contienen los pigmentos carotenoides que les dan a sus plumas ese característico y vibrante color rosado. Nuestro satélite natural, la Luna, es un objeto celeste que nos resulta muy familiar, pero a menudo subestimamos su tamaño. Su diámetro es de 3.474 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, si pudieras colocar la Luna sobre un mapa de Europa, cubriría una distancia similar a la que hay entre Lisboa y Kiev.
Aunque es mucho más pequeña que la Tierra, su tamaño es lo suficientemente grande como para ejercer una influencia gravitacional significativa, siendo la principal responsable de las mareas en nuestros océanos. Los caballitos de mar espinosos son verdaderos maestros del disfraz. Viven en los arrecifes de coral y praderas marinas del Indo-Pacífico, y su cuerpo está cubierto de largas espinas y filamentos que imitan a la perfección las algas y los corales que los rodean. Este camuflaje es tan efectivo que les permite pasar completamente desapercibidos tanto para sus presas, pequeños crustáceos, como para sus depredadores. Se aferran a los corales con su cola prensil y se mecen suavemente con la corriente, volviéndose prácticamente invisibles. Mucho antes de las calculadoras digitales, la humanidad ya había inventado herramientas para realizar cálculos complejos. Uno de los más antiguos y eficientes fue el swampán, el ábaco chino. Los primeros registros de su uso datan del siglo II después de Cristo. Este dispositivo, con su marco de madera y cuentas que se deslizan por varillas, permitía a los comerciantes y matemáticos realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones e incluso raíces cuadradas y cúbicas con una velocidad y precisión sorprendentes. Todavía hoy se enseña en algunas escuelas como una herramienta para desarrollar el cálculo mental.